Hola, bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Visión, el podcast del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos Optometristas. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial en la práctica optométrica. Acompáñanos en este episodio para descubrir cómo la tecnología está transformando el futuro en el campo optométrico. Para ello contamos con Begoña Gacimartín, doctora en Ciencias de la Visión, y con Marc Biarnés, óptico optometrista y doctor en biomedicina. Ambos abordarán cómo la IA está revolucionando el ejercicio profesional del óptico optometrista para mejorar la atención integral al paciente, destacando aplicaciones y herramientas muy útiles para el día a día de los profesionales de la optometría. Hola Begoña, hola Marc, bienvenidos. Hola Marta, muchas gracias. Buenos días. Begoña, empiezo por ti. ¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la detección precoz de enfermedades oculares y podrías compartirnos algunos ejemplos específicos? Claro que sí. Pues sobre todo, y aunque parezca ciencia ficción, nunca mejor dicho, ya desde el año 2018 ha permitido mejorar la precisión diagnóstica a través de la inteligencia artificial versus humanos. En el año 2018, la FDA aprobó el primer software de inteligencia artificial para el diagnóstico de la retinopatía diabética. Se llama IDXR, actualmente hay otro, y ese software ha logrado un rendimiento extraordinario tanto en la detección de la retinopatía diabética como en el glaucoma, en el arco senil corneal de las personas mayores, en cataratas y en degeneración macular asociada a la edad. Además, fijaos, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que ha conseguido ser mejor la inteligencia artificial, se ha demostrado en un estudio multicéntrico en el Moorfields, que los mejores especialistas de retina. El software tiene una tasa de un 5.5% de error versus los dos mejores especialistas del Hospital Murphy, los dos mejores retinólogos, que tienen un 6 y un 7, perdón, un 6.7 y un 6.8 respectivamente. Esos son los dos mejores. El resto han tenido una tasa de error entre un 10 y un 24%. También ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, que el tercer caso de función en Estados Unidos son los errores médicos. Así que, sin duda, el impacto que está teniendo es muy positivo porque va a permitir una clínica mejor y más certera y también acceso desde áreas remotas a telemedicina guiada por inteligencia artificial. Marc, ¿cómo está mejorando la inteligencia artificial la precisión en los diagnósticos optométricos en comparación con los medios tradicionales? En primer lugar, yo creo que más que diagnosticar ahora mismo, los algoritmos lo que hacen es sugerir la presencia de una patología en la imagen o clasificarla, de modo que representan un apoyo al clínico. Hay muchos estudios y su calidad es un poco variable. Por centrar un poco el tema, básicamente estos algoritmos se han centrado fundamentalmente en la detección de patologías, de tres grandes patologías, ¿no? La degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, la retinopatía diabética y el glaucoma. En las enfermedades retinianas, la DMAE y la retinopatía diabética, el desempeño, la precisión de estos algoritmos es, como ha dicho Begoña, igual o incluso en algunos estudios superior a la que tienen especialistas en ese área. Y eso es fundamentalmente porque todo lo que se necesita está contenido en la imagen. Si tenemos un paciente de más de 50 años que tiene drusas en la retinografía, alteraciones del epitelio pigmentario, es probable que eso sea una DMAE. Si estamos evaluando pacientes en una consulta de endocrinos y en la retinografía se muestran microaneurismas, hemorragias intrarretinianas y exudados lipídicos, pues probablemente eso sea una retinopatía diabética y el algoritmo es muy bueno identificando esos casos con valores de sensibilidad y especificidad que están por encima del 90% y que, como ha dicho Begoña, de nuevo, son muy parecidos en algunos casos superiores a los de especialistas. En glaucoma también se está haciendo muy bien, aunque los resultados son un poco más variables y eso se explica por dos factores. Primero, por la propia naturaleza de la enfermedad. No toda la información que se necesita para diagnosticar el glaucoma está en la propia retinografía y por eso en clínica hacemos retinografía, OCT, campo visual, presión intraocular o paquimetría para detectar la enfermedad, especialmente en las fases incipientes. Y por otro lado, porque en distintos estudios incluyen pacientes con glaucoma en distintas fases de la enfermedad, lo que llamamos el sesgo de espectro, ¿no? Hay pacientes
que si la enfermedad es muy leve es muy difícil de identificar, y si en cambio incluimos pacientes en fases moderadas o avanzadas de la enfermedad, el algoritmo lo tiene más fácil para identificarlo. Por tanto, en general, la tendencia es a que el algoritmo lo haga tan bien como el especialista y cada vez mejor. Y en este sentido, un estudio interesante es el estudio que está en marcha, el HERMES, en el Reino Unido, en el que básicamente lo que se está haciendo es un ensayo clínico prospectivo y multicéntrico en el que se observa cuál es el patrón de remisión de consultas optométricas a pie de calle hacia centros hospitalarios en pacientes con patología de retina o con sospecha de patología de retina. Y lo que se está evaluando es el proceso de telemedicina, si eso permite agilizar la remisión o no. Dentro de este estudio hay un subestudio que evalúa el apoyo que un software de inteligencia artificial tiene a la hora de la toma de decisiones. Y será muy interesante ver los resultados de este estudio, porque ya salimos de un ámbito un poco más cerrado con imágenes sintéticas y nos movemos a la práctica clínica real. Nos gustaría saber qué tipo de herramientas de IA son más comunes actualmente en la práctica optométrica. Bueno, pues además del chatbot y los asistentes de voz, que sin duda van a quitar una gran carga de trabajo que se va a poder dedicar a la clínica, igual que el famoso ChatGPT, que parece que antes no existía la inteligencia artificial, pero de hecho existe desde los años 50 del siglo XX. Pues nos hemos encontrado ya con que se está utilizando inteligencia artificial para realizar rehabilitación visual perceptual en pacientes que padecen las enfermedades que ha mencionado Marc, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, que producen retinosis pigmentaria, que producen una merma importante de la función visual. Y este tipo de programas sirve también, este tipo de software, para realizar terapia visual en niños. También nosotros estamos ya trabajando en sistemas para rehabilitación en daño cerebral adquirido, y también se están utilizando para hacer y entrenar tanto a deportistas de élite como deportistas con discapacidad visual. Ya tenemos dispositivos con realidad aumentada e inteligencia artificial que nos permiten realizar campos visuales binoculares, lo cual es muy interesante porque aporta más información que un campo visual estándar, aunque no esté normativizado para un estudio clínico. Para la práctica clínica diaria es interesante, pantallas de Herlancaster, e incluso hay proyectos, por ejemplo, de la Fundación Bankinter, a través de un proyecto que se llama Academia, para premiar a jóvenes talentos que desarrollen software, ingeniería que ayude a la inteligencia artificial, y lo que se están haciendo son software que sean capaces de mimetizar lo que hacen los expertos. Esto se ha conseguido ya bastante bien con la parte objetiva del examen optométrico a través de autorrefractómetros que tienen inteligencia artificial. Es un poco más complejo el tema del test subjetivo porque aun en expertos similares puede haber diferencias, como todos sabemos, de media dioptría en lo que es la refracción, pero yo quiero insistir también que no solamente el examen optométrico es refracción, que es algo mucho más complejo, que creo que es ahí donde todavía no consiguen llegar del todo, a pesar de haber también ayudas que permiten ya analizar los sacádicos, permiten hacer algo similar a una microperimetría binocular. No creo que tarde mucho más de 2 o 3 años el que ya haya microperimetría binocular con inteligencia artificial, y desde luego también han sido muy importantes en el desarrollo de nuevas lentes oftálmicas, progresivos sobre todo, y en gafas con inteligencia artificial, que parecía algo muy lejano en el 2023, pues ahora ya que estamos en el 2024, casi 2025, es una realidad. ¿Cuáles son los beneficios que aporta la automatización para mejorar la experiencia del paciente y optimizar el tiempo del profesional? Bueno, por enmarcarlo en un problema concreto, si seguimos el hilo de la detección de patologías en el fondo de ojo, yo creo que los dos beneficios son el tiempo de respuesta y la accesibilidad. En una campaña de telemedicina habitual, lo que hacemos es capturar una imagen. En el gabinete, por ejemplo, optométrico, esta imagen se envía y al cabo de unas horas un especialista, un oftalmólogo, grada la imagen y emite el informe. Eso quiere decir que hay un lag, un retraso en el tiempo desde que se toma la imagen hasta que se grada. Los algoritmos de inteligencia artificial permiten obtener esa información al momento, de modo que, a los pocos segundos, de modo que
se gana mucho tiempo que puede ser crítico en patologías concretas. Y otro tema es la accesibilidad. Lógicamente, en una campaña de telemedicina convencional se requieren oftalmólogos, se requieren al otro lado especialistas que graden las imágenes para dar una respuesta. Y eso, sobre todo en lugares poco desarrollados, representa un problema porque no hay suficientes profesionales sanitarios. El algoritmo de inteligencia artificial, si está disponible, trabaja 24/7, no se pone enfermo, no coge vacaciones, funciona igual, esté cansado o no esté cansado, porque no se cansa, de modo que es accesible y da respuesta inmediata. Hablar de inteligencia artificial en cualquier campo es también hablar de retos éticos, en este caso relacionados con el uso de la IA en optometría. Begoña, ¿cómo se pueden abordar estos retos? Bueno, pues por supuesto que tiene que haber transparencia en los algoritmos, es una de las cosas sobre las que más se habla, y tiene que haber una legislación que vaya por delante de la inteligencia artificial, no como nos está sucediendo, que vamos ahora más adelantada la inteligencia artificial que la legislación. Necesitamos que se encripten los datos. Ya veis lo que ha sucedido con la empresa que estaba tomando las capturas de los iris, todos esos datos biométricos que la Agencia de Protección de Datos de nuestro país ha hecho que se borren esos 400.000 datos. Y además de esa encriptación de los datos, pues guías clínicas de buenas prácticas y ver de qué manera se establecen responsabilidades para la gestión de errores cuando el que ejecuta el análisis sea un sistema de inteligencia artificial. También la supervisión humana es crucial en el uso de la inteligencia artificial en la salud. Marc, ¿qué límites crees que deben establecerse para garantizar que la tecnología complemente, nunca sustituya, la experiencia profesional del óptico optometrista? Pues no sé hasta qué punto debemos plantear la pregunta en estos términos. Hoy por hoy, en el ámbito de salud, los algoritmos de inteligencia artificial son herramientas de soporte a la decisión. Apoyan o complementan o aportan una información que el profesional sanitario tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y para que eso cambie, yo creo que en el futuro deberían pasar dos cosas que veo complicadas que se den a la vez. Por un lado, que el algoritmo tenga un desempeño en la métrica que se necesite, sensibilidad, especificidad, que sea, que esté muy por encima de la que puede alcanzar el especialista sanitario. Y por otro, que se acepte por parte de las partes implicadas, es decir, que el organismo regulador, en el caso de España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, apruebe ese software y, por tanto, le dé el marcado CE para que se pueda utilizar, pero también importante que el profesional sanitario se sienta cómodo indicando esa prueba y, finalmente, que el paciente, que es el que acaba pagando, también se encuentre cómodo en esa situación. Que se dé todo esto en el ámbito de la salud lo veo complicado, de modo que, al menos en los próximos años, yo preveo que las herramientas de inteligencia artificial se sigan manteniendo como herramientas de apoyo en la toma de decisiones y nunca como sustitutos del profesional sanitario. Y hablando de futurible, os voy a pedir un pronóstico. ¿Cómo veis la evolución de la inteligencia artificial en vuestro ámbito, el de la optometría, en los próximos 5 o 10 años? ¿Y qué innovaciones creéis que van a tener un mayor impacto? Bueno, yo creo que es bastante difícil, puesto que lleva una velocidad vertiginosa, predecir qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que a corto plazo los algoritmos tendrán más precisión, mayor velocidad para establecer diagnósticos o screening automatizados. Veremos desarrollarse los sistemas de telemedicina y teleoptometría, como decía Marc, trabajando 24/7 sin ponerse enfermos, y probablemente en algunos casos habrá asistentes virtuales que hagan seguimientos de la salud, programación de citas, etcétera. Y yo creo que otra de las cosas más interesantes será que sean capaces de hacer análisis predictivos en enfermedades graves y complicadas, como es el caso de la degeneración macular atrófica, que ya se habla de que van a ser capaces de predecir el comportamiento de esas lesiones. Y sobre todo yo creo que estas herramientas, que como bien dice Marc, veo complicado que nos sustituyan, sí que van a permitir mejorar la atención al paciente, porque ahora se estima que solo un 12% del tiempo es el que se dedica al paciente clínicamente, porque el resto son todo informes y burocracia, ¿no? Y en cuanto a la investigación sobre visión y optometría, ¿dónde tiene la inteligencia artificial mayor potencial?
Bueno, hasta ahora la inteligencia artificial se ha explotado sobre todo en el ámbito de imágenes. El deep learning es una herramienta muy potente para el análisis de imágenes y de ahí tenemos lo que hemos estado comentando, ¿no? El análisis de imágenes, de retinografías, de OCTs, de topografías para evaluar patología del segmento posterior y ahí hemos tenido las tres que hemos comentado, sobre todo, aunque hay más, degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma. En el segmento anterior también se está utilizando en el diagnóstico precoz del queratocono o en la detección de estrabismos y ambliopías. También existen al menos una decena de fórmulas que permiten, basadas en inteligencia artificial, estimar el poder de la lente intraocular a implantar en un paciente que se somete a cirugía de cataratas, o en el apoyo en la adaptación de lentes de contacto especiales, ¿no? Para el TOCA o para córneas irregulares. En telemedicina también creo que tienen un rol importante, como hemos visto antes con el ensayo Hermes, y en el futuro veo también un potencial en la identificación de nuevos biomarcadores en las imágenes, de cosas que nosotros como humanos no sabemos ver, pero que el algoritmo puede cuantificar. Y ahí, por ejemplo, hay un algoritmo que se llama i2Gene, que es capaz, a partir de imágenes de autofluorescencia, identificar no solo qué tipo de distrofia retiniana hay, sino cuál es el gen responsable de esa distrofia. También veo avances en los modelos de lenguaje de gran escala, los ChatGPT, Llama, Gemini, para ayudar en la educación y en la síntesis de evidencia, y hay una cierta tendencia a la inteligencia artificial sin código, de manera que sea accesible su uso a personas que no tengan experiencia en codificar. Y también teniendo en cuenta la naturaleza en la que nos movemos en el ámbito de salud, en la integración de datos de múltiples fuentes. Como clínicos trabajamos con historia médica, que es texto, trabajamos con imágenes, trabajamos con resultados de análisis, por ejemplo, analíticas de sangre o resultados genéticos en el ámbito oftalmológico. Cada vez van a ser más frecuentes los wearables, dispositivos portátiles que registran nuestra actividad 24/7. Por ejemplo, qué grado de iluminación estamos expuestos o a qué distancia de trabajo estamos, que puede ser importante para entender el desarrollo de la miopía. Claro, todas estas fuentes de información, que además son muy variadas, texto, imagen, puede haber audio, necesitan de un sistema de condensación que sea capaz de digerir y dar sentido a todos esos datos. Y eso sería vía la inteligencia artificial. Para finalizar, nos gustaría conocer qué papel tiene la formación en IA para los futuros ópticos optometristas y si creéis que se debería incorporar de manera más activa en los planes de estudio. Bueno, yo creo que es crucial que se incorporen los planes de estudio. Los planes de estudio se han quedado obsoletos en muchos casos por la rapidez y lo vertiginoso de la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial, y que igual que aprenden las habilidades clínicas en la universidad, va a haber que aprender estas habilidades técnicas, hay que aprender a interpretar esos resultados y también ya conocer la ética y la responsabilidad que tiene el utilizar una herramienta de estas, ¿no? Que se tiene que traducir en una mayor calidad asistencial. Yo creo que cualquier profesión clínica, los optometristas como nosotros, los oftalmólogos, cualquiera que esté relacionada con la salud, tiene que hacer un aprendizaje continuo a lo largo de su vida, el long life learning, y que esto en el caso de la inteligencia artificial es primordial. Estoy de acuerdo con Begoña. Creo que la realidad de la práctica optométrica en el siglo XXI es distinta de la del siglo XX. Tenemos acceso a muchos más datos de los que teníamos antes porque tenemos fuentes de información más diversa. Además, los equipos de los que disponemos ahora ofrecen mucha más información de la que ofrecían hace 10 años. Estoy pensando, por ejemplo, en un topógrafo que hace 10, 20 años ofrecía cierta información y ahora necesitaría 2 horas para digerir la información que genera el Pentacam, por ejemplo. Además, las fuentes son muy variadas, como hemos comentado antes, y necesitamos dotarnos de la capacidad para integrar todo esto y sentirnos cómodos trabajando con el dato. Por tanto, necesitamos información sobre qué son los datos, cómo se generan, cómo se almacenan, cuál es la gobernanza del dato. Necesitamos entender el procedimiento habitual para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, que hay un set de training, otro de test, de validación. Necesitamos entender qué tipos de algoritmos hay, qué ventajas e inconvenientes tienen y en qué situaciones se tienen que utilizar unos u otros.
y por tanto esto no se recoge en media hora robada de una asignatura. Esto es una especialidad tan distinta y tan específica que requiere, según mi punto de vista, de asignaturas concretas porque no va a cambiar. Esta realidad digital ha venido para quedarse y por tanto nos tenemos que acostumbrar y no convertirnos en científicos de datos, lógicamente, para eso ya está esa carrera, pero sí sentirnos cómodos trabajando con datos. Y eso es a través de formación que entiendo que debería venir reglada desde los planes de formación universitaria. Y hasta aquí el episodio de Nuestra Visión dedicado a la inteligencia artificial, algo que ya es más ciencia que ficción. Muchas gracias, Begoña Gaci-Martín y Marc Biarnés. Muchas gracias, Marta, a vosotros. Gracias a todos.